Bueno, por lo que vi, estuvieron viendo el tema de la modernidad de la escuela, eso lo habíamos visto nosotros también la semana pasada un poco. Lo que no habíamos ahondado mucho era el tema que yo lo había dejado medio también ahí tildado, el tema de Hijas de Sarmiento de Pinó, que tenía que ver con esta oportunidad que se crea para las mujeres, ¿no? Eso yo lo había tocado así como muy ya al final de la cosa, a ver que ahí se van sumando compañeros. Lo había dejado así muy al final de los temas que habíamos visto, así que bueno, nada, ahora voy a aprovechar para ahondar en eso, dado que lo estuvieron viendo, porque nada, lo próximo sería para la próxima clase y no me voy a adelantar de clases más que de los profes, o sea, de lo que van los profes. Así que bueno, nada, vamos a ver este texto que es Hija de Sarmiento, de la clase pasada, este tema em, de cómo Sarmiento hace todo un trabajo en esto de la educación, ¿no? Para él era como algo esencial, habíamos hablado, eh, algo que no pasaba con Alberdi, que todo lo contrario, creía más en el hecho de que debido a la conformación del Estado que se estaba dando en ese momento, se necesitaba más como mano de obra, ¿no? Y que aquellos que venían de Europa podían enseñarle también a los que estaban acá oficios, más que nada, y decía, bueno, que la educación se la paguen los que pueden y los otros todos a laburar. Más o menos era la idea de Alberdi, cosa que no le parecía a Sarmiento, y bueno, después termina triunfando la idea de Sarmiento, ¿no? Pero para estas escuelas, Sarmiento piensa también el hecho de hay que formar educadores, que esta idea la trae de Estados Unidos, ya les conté yo cuando estuve exiliado y demás, que viaja. Para formar estos educadores y educadoras había que tener a alguien que formara educadores y educadoras. Bueno, lo primero que hace Sarmiento es traer de Estados Unidos maestras normales, así se les llamaba porque se crea la escuela normal, que es donde se formaban las maestras, ¿sí? Los maestros. Nada más que después los hombres como que tenían otros espacios más grandes, ¿no? O sea, ellos ascendían, digamos, y las maestras seguían siendo maestras, ahora vamos a ver por qué. Bueno, la cuestión es que la primera que creó fue en Paraná, esta escuela de educación normal, que era como un tipo secundario, ¿sí? Por eso en ese momento, tipo, el que hacía el secundario ya estaba. Incluso les voy a decir algo, yo lo dije la otra semana como tipo anecdótico, es que Susana Jiménez, si bien no viene de la época de Sarmiento, pero imagínense hasta cuánto duraron las escuelas normales, que no eran magisterios, o sea, eran un tipo de magisterio, pero se llamaban escuelas normales, que Susana Jiménez es maestra de esa escuela, o sea, es maestra normal. Muchos no sabían que Susana Jiménez era maestra, pero bueno, nada. Miren cuántos años duró, ¿no? Esta idea de la escuela normal. Bueno, la escuela normal lo que permitía era que personas que eran de un estatus, digamos, bajo, medio, no se existía mucho el medio en ese sentido, era como de la sociedad, digamos, lo más bajo, tuviera la oportunidad de educarse, de educar a otros y una vez que se recibían, que creo que tardaban 5 años, si no recuerdo mal, em, y de entrar en un tipo de mundo en el que no conocían, ¿no? El tema es que es medio contradictorio lo que hace Sarmiento, que lo dice Pinó en su texto, que es el tema de que en realidad él lo que quería era que educaran las mujeres. ¿Pero por qué? Porque eran más baratas, ¿sí? O sea, se les pagaba menos. Al mismo tiempo, a las mujeres esto les servía porque no se les reconocía ningún tipo de trabajo, ¿sí? La mujer en esa época era o se quedaba soltera y seguía con algún trabajo que tenga ya en su casa, tipo que el padre, no sé, tuviera un almacén y bueno, ella atendía el almacén, eso era todo lo que podía aspirar, o que se casara. O sea, no había muchas opciones. Así que es como que la educación, este tema de ser maestra le abre una puerta, ¿no? Una puerta a, eh, a tener, digamos, un estatus propio.
Por eso es medio contradictorio lo que hace Sarmiento, porque en realidad él no lo hace como un estilo de, bueno, yo quiero reivindicar a la mujer, ¿no? Y darle un laburo, sino que lo hace por el hecho de que a él le salía más barato y las mujeres eran buenas educando. También se tenía esta idea de que las mujeres, como eran buenas al ser mamás, o sea, al tener hijos, ya era como que tenían algo en su ser, digamos, que servía para educar niños y niñas. Así que era una cosa un poco eso, ¿no? Que luego eh, lo va a tomar Freire más adelante. Bueno, la docencia entonces le permite a las mujeres sumarse al campo profesional, ¿sí? Por supuesto debían cumplir con algunas cositas, bastantes. Una de esas era quedarse soltera, ¿sí? No podía salir a ningún lado, bueno, entre tantas otras cosas, el tema de la ropa que usaba, un montón de restricciones que tipo tenía que tener la mujer. Al mismo tiempo le daba este espacio de cómo tener una llegada a otras cosas. Por ejemplo, las escuelas normales en ese tiempo le daban esta oportunidad también, estaban muy ambientadas, digamos, en tipo en Francia o esos lugares, ¿vieron? Entonces, tipo, también le enseñaban francés, si no recuerdo mal, y no recuerdo ese otro idioma, les mentiría si les dijera de otro idioma, no me acuerdo, pero sí recuerdo que le enseñaban francés también ahí, cosa que jamás una mujer de clase media baja, baja en ese momento, pudiera acceder. Así que era como que, bueno, le daban estatus, ¿no? Eh, Esto dio, o sea, o fue puntapié inicial para que las mujeres pudieran eh, llevar adelante otras luchas, pero bueno, pero hasta ese momento estaba bien. No sé si ustedes vieron, esto confírmenmelo ustedes, ¿sí? O si les dieron para ver, eh, el relato de Rosita, ¿le dieron para ver o leer? Sí, el texto que dice cabezas rapadas y cintas argentinas. Sí, exactamente, perfecto. Este ejemplo de Rosa del Río es totalmente ajustable a esto que habla Pinó, ¿no? Que este texto es de Beatriz Arlo. Em, Ahí se ve cómo Rosita del Río, si bien, o sea, ella era hija de inmigrantes, su familia era inmigrante, ella toma una postura, ¿no? Es como que se vuelve, digamos, totalmente patriótica en ese sentido, ¿no? Y toma muy en serio, ella llega a ser directora y muy respetada en el lugar donde vivía. Ella lo que se vuelve, hay una palabra, hay una frase que dice, yo la tengo anotada acá, el robot estatal. ¿Saben por qué le decían así a Rosita del Río? Porque ella toma de tal manera, digamos, ese trabajo, digamos, que todo lo que le pedían, se le pedía, o sea, como maestra y demás, lo hacía, ¿sí? A tal punto del nivel de patriotismo que, por ejemplo, era más allá, digamos, de su propia cultura, deja todo eso atrás y se toma muy en serio esto de ser maestra. En ese tiempo tengamos en cuenta que las maestras no eran como ahora, ¿sí? Y a Rosita del Río, esta actitud que ella toma, que nosotros de afuera la podemos ver un poco como, wow, el tema radica en su familia, en su historicidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque Rosita del Río no toma esa postura porque sí, sino por el hecho de que no tenía oportunidad alguna, era una mujer soltera, no tenía oportunidad alguna de progresar en ningún otro sentido, y además ella siente como una gratitud, digamos, a esto que logra hacer Sarmiento y demás, entonces es como que estaba de tal modo agradecida que era como que se vuelve, ¿no? Una persona que hace todo al pie de la letra de lo que se le mandaba hacer, podríamos decir. Em, Esto que habla acá de cabeza rapada de cintas argentinas es una anécdota de ella cuando le rapa la cabeza a los niños porque tenían piojos, para evitarlos se los rapa, y cuando le hace las trenzas, creo, a las nenas, y les ponen la cinta argentina. Eh,
el tema está en que no todas las maestras, digamos, nadie en realidad podía tomarse ese atrevimiento de raparle la cabeza a un niño, porque en ningún lado está escrito eso. El tema es que nadie tampoco es como que contradecía a las maestras en ese momento, ¿sí? Porque la maestra era como, wow, era lo mejor, ¿se entiende? Entonces era como que nadie iba a contradecirla. Al mismo tiempo esto era como un atrevimiento, en realidad no debía hacerse. O sea, ella lo hace con un tema bastante autoritario en ese sentido. Sin embargo, es como yo les decía, si nosotros lo vemos desde su historicidad, es un tema de que, por ejemplo, ella lo veía como una salida, esto estaba muy orgullosa de haberse podido formar como maestra, y además el tema de que si no iba a tener que quedarse con el negocio de su padre, ¿sí? Su hermana se iba a casar, entonces ella quedaba soltera, la verdad que no tenía ninguna animosidad de casarse, entonces era como que, bueno, sale de eso, ¿sí? Y después es reconocida totalmente, ella misma lo hizo, o sea, ella iba por la calle y era reconocida, después se vuelve directora, así que era como una oportunidad bastante importante, si bien ya les digo, económicamente no ganaba mucho, y además los lugares más importantes lo tomaban los hombres, digamos. Entonces es como un poco contradictorio, pero si vemos a lo largo de la historia podríamos sacar en conclusión que nada, que era algo bastante importante. No sé si a ustedes les mandaron a hacer algo que me quieran contar, que me quieran decir, porque la verdad que nos quedaba ver eso, toda la parte de la modernidad ya la habíamos visto, que ustedes, yo tengo el cronograma acá, todo lo que es optimismo pedagógico en Argentina ya lo habíamos visto, que lo traía Sarmiento, que bla bla, ya lo vimos la semana pasada, yo me adelanté la semana pasada porque no tenía el cronograma, pero me quedaba esto colgado. ¿A ustedes les mandaron a hacer algo? ¿Algo que me quieran decir? ¿Algo que quieran que veamos respecto a esto? ¿Alguna profe o algún profe que les haya mandado a hacer algo respecto a este tema que no les haya quedado colgado? No me voy a adentrar en el otro tema porque ya les digo, no le voy a adelantar un tema que todavía los profes no le dieron, que es teoría del consenso, que van a ver la semana que viene. Yo pensé que ya teoría del consenso la habían visto, pero porque yo me había adelantado. ¿Alguien? Ah, Yo estoy con Ingrid y la verdad es que no nos mandó tarea, solo leer lo nuevo, pero no nos mandó tarea. Hicimos de tarea esto de compartirlo de Rosa del Río en el aula y contar más o menos qué era lo que hacía, si estaba bien, si estaba mal, ¿no? Si era una atribución o no, cortarle el pelo, si estaba bien visto, pero después nada más. Lo que pasa también que ustedes piensen que analizar lo que hizo Rosa del Río, se escuchan los ruidos porque mi impresora está jugando a imprimir. Bien. Mirar a lo que hizo Rosa del Río, ¿no? Desde la mirada nuestra ahora, desde esta postura, desde hoy día, a mí me parece que es medio difícil, porque por supuesto que nosotros vamos a tener otra mirada sobre ciertas cosas, hoy vamos a decir, y bueno, no tenía por qué hacerlo, ¿no? Pero ya les digo, en ese momento era como que no se tomaba así, como que también el tema de la postura con las mujeres, hoy podemos decir tipo que estaba mal que se les pague menos a la mujer por ser mujer, que en realidad sigue pasando en diferentes otros trabajos, o sea, pero qué sé yo, era una salida, ya les digo, no es que Sarmiento lo hacía porque qué buen tipo, la verdad que le re importaba lo que las mujeres estaban pasando en ese momento, la realidad es que no, le interesaba un cuerno, sinceramente. La verdad es que el chabón lo hacía porque, bueno, le convenía económicamente. Era esa mano de obra más barata, por decirlo de alguna manera. Y además porque así no chillaban porque los hombres ocuparan otros espacios que en realidad ocupaban todos los espacios de poder. Pero ya les digo, analizar a Rosa del Río con nuestra mirada de hoy día es re difícil, porque hoy todo lo que hacía Rosa del Río podríamos decir no, ¿vieron? Hasta incluso esto de llamarla robot estatal es como lo que hoy llamaríamos una chupamedias, ¿vieron? Y todos vamos a decir, tipo, eso de ponerse la camiseta ya no nos lo creemos más, ¿no? Después de tantos años. Entonces es como que
es medio difícil analizar a Rosa del Río. Yo creo que hay que analizarla en contexto siempre. Hay que, como les digo, hay que tomar esto de que la mina de alguna manera como que trata de salir de ese lugar que tenían los padres en ese momento. Era la situación que estaban viviendo muchas mujeres y muchos inmigrantes en ese momento. Entonces es como que, bueno, si vamos a analizar a Rosa del Río, analicémoslo siempre en contexto, porque si no, y la verdad que la conciencia que tenemos hoy día, ni no va a pegar con la de ese momento, la realidad es que no. Así que bueno, siempre veámoslo como una oportunidad. Había otro ejemplo que ahora no lo recuerdo, no sé si ustedes lo vieron, que era el de otra maestra, que no puedo recordar el nombre, pero me acuerdo también que bueno, tenía como esta actitud, medio parecida a la de Rosa del Río también, ¿vieron? Y bueno, era muy reconocida también por Sarmiento, esa mujer, y no recuerdo su nombre igual. Bueno, como les digo, no me quiero adelantar con un tema que todavía los profes no le dieron, porque sería hablar por sobre los profes, así que, pero la semana que viene van a ver muy, muy importante, teoría del consenso, teoría del conflicto y nuevas corrientes. O sea, las próximas 3 clases son archi mega hiper importantes, porque son antes del parcial, así que 18, 25 y 2 del 5 son clavísimas, o sea, son 3 clases re claves para luego toda la materia, porque en estas 3 clases se va a jugar toda la materia. Así que re importante lo que van a ver. Teorías del consenso viene del optimismo, eso ya lo vimos, así que no se les va a hacer muy difícil teoría del consenso, ¿eh? Viene del optimismo, viene de lo que ya estuvieron viendo del positivismo, nada, véanlo desde ahí, van a ver qué curioso, algo que venimos arrastrando hace mucho tiempo en educación, que hoy día no es que se cambió, digamos, está en un proceso, pero no es que se haya cambiado. Bueno, no las voy a entretener más. Yo sabía que esta clase iba a ser corta por este tema, de que me quedaba colgada solamente hijas de Sarmiento. Presten atención a la próxima clase, es muy, muy importante, y nosotros vamos a tener clase de apoyo basado en esa clase de teoría del consenso luego. Así que tranquis. Bueno, cualquier cosa, voy a ver si doy alguna clase extra, si no quedó claro hasta acá, pero creo que tenía que ver y cerrar con este tema de Rosita del Río, me parece interesante respecto a todo lo que veníamos viendo. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta, duda, lo que sea? No. Bueno. Bueno, yo las dejo, las libero. Y bueno, nada, les digo eso. Presten atención a la próxima clase, que es muy importante, tanto como la siguiente y la siguiente. Y nosotros vamos a tener clases de apoyo sobre ese tema. Nos vemos cuando nos veamos, el sábado que viene. El sábado que viene a las 4 de la tarde, como siempre. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos, chicas.